Creo que sí. Ay, Sí. mi querido Manuel. Programa 183 con un invitadazo, qué bárbaro. Hoy no, hombre, traemos manteles largos y todo el rollo. El señor, bueno, el doctor, bueno, qué doctor, qué maestro, qué bárbaro. Aquí andamos leyendo pero no en mi semblanza, es como, no sé, aquí podrías hacer como un librito así chiquito de 40, no, qué bárbaro. 49 años en el servicio público, 27 como magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 44 como profesor en diversas universidades panamericana, iberoamericana, Escuela Libre de Derecho, Salamanca. No, hombre, hasta 23 fue magistrado en la Sala Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, expresidente del Tribunal Fiscal, no, de 2013 a 2016, no, dos notarías, inició en Hacienda. Bueno, le sigo leyendo, se nos va el programa. Se, no, pues, ¿qué va? Doctor en Derecho por la UNAM, posgrados todos, maestrías todos, abogadazo, autor, escritor, no, no, ya, ¿para qué? La verdad es que, no, pues sí, es importantísimo, pero se nos va, de veras se nos va el programa, mejor no escucharlo. Aquí al maestro, el doctor Manuel Agivis, hombre, qué bárbaro aquí tenerlo. Mi querido Manuel, ¿qué te digo? Pues gracias por estar aquí. Platícanos de este gran tema que sin duda ahorita ya entró otra vez en su apogeo. Es como le quitamos arriba para darle abajo. Cosas de esas que ya me empezaron a decir y que la gente mira, ya hay muy buena convocatoria hasta en las redes. Oye, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a escuchar al doctor, vamos a don Manuel Agivis, que está aquí con nosotros en nuestro programa 183, y lo hicimos a propósito después de lo que sucedió en el 2 de junio, para ver cómo sería este tema de la riqueza. No sé si, a lo mejor yo creo que se van a, a presentar varias iniciativas, pero pues como que será una solución para la desigualdad. Se habla de este impuesto de cómo quitarle a los más ricos para darle a los más pobres, bajo el principio, ya que ya sabemos ahorita de primero los pobres. A ver, háblanos de esto porque no sé si este sea un mecanismo, un instrumento para empezar a repartir o a redistribuir la riqueza. A ver, mi querido maestro, a ver, mi querido Manuel, enséñanos esto. Bienvenido aquí a tu casa, el Instituto Orfe, aquí en Conversando con Orfe, el doctor Manuel Agivis. Estamos de agasajo con él aquí presentes, que nos va a comentar de esto. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, mi querido Carlitos. Primero que nada, te agradezco a ti y a todo tu equipo que me hayan invitado a este reconocido programa. También agradezco a quienes nos acompañan por la vía remota y a tu equipo que está haciendo posible esta conversación. Son muy amables y muy eficientes. Los felicito a ellos y obviamente al al piloto del barco o al capitán del barco que eres tú. Muchas gracias por esta invitación. Sí te comento, primero que nada, que seleccioné el tema ante la terrible desigualdad que vive nuestro país. Pero, cuidado, hay soluciones múltiples y las vamos a analizar todas. No me voy yo a decantar por ninguna. Bueno, sí, voy a decir las que de plano nos llevarían al barranco, pero eso lo voy a decir después. Primero quiero explicar a quienes me estén escuchando o nos estén escuchando que va a ser para mí un poco difícil porque mi computador está abajo. La pantalla, digo, la cámara está arriba, la pantalla está en medio y yo estoy viendo a Carlitos a mi lado derecho. Entonces va a parecer como que estoy volteando y no quiero ver a la gente. No, lo que pasa es que es natural que trate de ver hacia Carlos. Voy a tratar de concentrarme viendo hacia la cámara, pues para que puedan notar mis reacciones y todo esto. Repito, seleccione el tema ante esta desigualdad que vivimos. Pero para muchos, este tipo de gravámenes sería la solución, pero dado el dispendio gubernamental y la falta de recursos, pues sería utópico pensar
que, por ejemplo, solo con un impuesto a la riqueza se va a acabar la desigualdad. Solo la podemos acabar con una estrategia o una combinación de estrategias como transparencia en el gasto público, combate al crimen, combate a la informalidad, a la inseguridad y aliento a la inversión, a la movilidad social y a la creación de empleos e inclusive mayor cooperación internacional, ya que la globalización nos añade complejidad al tema y al final de cuentas es responsabilidad de todos los países copar con un fenómeno que ya es mundial. El mundo atraviesa una época sin precedentes, marcada por la acumulación de una multiplicidad de crisis. Decenas de millones de personas pasan hambre, cientos de millones de personas se enfrentan a incrementos en el costo de los productos básicos o de la energía. La pobreza tristemente se ha incrementado y en contraposición, solo muy pocos han logrado que las crisis no los afecten, obviamente generando mayor desigualdad. El grupo de Oxford contra la hambruna, una organización que funciona desde vamos a llamarse, desde el segundo tercio del siglo pasado, la Oxfam, afirma que en 2020 el 1% más rico de la población mundial acaparó casi 2/3 de la riqueza. Ellos, digo ellos, porque vamos a empezar a analizar ya técnicamente todo. Y también aquí quisiera hacer una aclaración. Ojalá que quienes discutan a fin de cuentas, no solo en nuestro país, en todo el mundo, el tema de impuestos, sean especialistas en tributación, no politólogos. Bueno, dicho esto, ellos dicen que si se aplicara un impuesto a la riqueza de hasta el 5% a los billonarios, estoy hablando de quienes tienen millones de pesos o de dólares, se podrían recaudar, según ellos, 1.700.000.000.000 de dólares. Y eso permitiría sacar a la pobreza, según ellos, a 2.000 millones de personas. Yo puedo estar en desacuerdo con las cifras. Lo que sí tengo que reconocer es que es un hecho que hay una gran desigualdad y que hay que hacer más progresivos a los sistemas tributarios, lo cual incrementa la importancia de la política tributaria. Precisamente, la mayor parte de las soluciones se concentran en materia tributaria, aunque también hay otras medidas de las que hablaremos al final. Desde el punto de vista tributario, las medidas para copar con la desigualdad son una reforma fiscal integral, el impuesto a los residentes más ricos, el impuesto a la riqueza, incluidos en este impuesto a la riqueza diferentes versiones como son el impuesto al capital o diferentes vertientes, el impuesto al capital, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las ganancias no utilizadas, los impuestos compensatorios, el anterior YETU y el impuesto al lujo. Y en ese orden, si me lo permite nuestro director, los analizaremos. Muchos de ellos ya se han aplicado en México, por cierto que no han funcionado. Otros deben ser reflexionados y revisados a fondo antes de instrumentarse. Además de que todos deben cumplir con los principios constitucionales de proporcionalidad, igualdad, equidad y justicia. Empecemos con la reforma fiscal de la que se ha hablado mucho. Se habla de la reforma fiscal, también de algo superior que sería la reforma hacendaria, pero vamos a empezar con hablar, para efectos de nuestra plática, exclusivamente de la reforma fiscal. Una reforma de este tipo, para que sea eficaz, debe basarse en un plan integral a corto y a largo plazo, no coyuntural, preferentemente a largo plazo. No que sea o que se diseñe para pasar la coyuntura, sino algo, una reforma que mejore la distribución de la carga tributaria, simplifique la tributación y dé progresividad al impuesto. Para que esto se logre, deben participar todos los sectores, no solo los amigos, todas las regiones, todos los factores de la producción y evidentemente el gobierno.
pero sin sesgos partidistas o ideológicos. Repito, no es para superar coyunturas, sino que debe de ser algo muy reflexionado. Me detengo aquí un momento para recordarles que solo creando riqueza, o para permitir recordar que solo creando riqueza se puede distribuir riqueza. Aquí voy a recordar una anécdota que creo que en el anterior conversatorio también comentamos Carlos y yo. Algo que contestó un subsecretario del entonces secretario Ortiz Mena a un reportero. Este reportero le preguntó, oiga, ¿qué es el proceso de formación de riqueza? El subsecretario le contestó con otra pregunta, oiga, ¿tiene usted hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 3. Bueno, ¿y cuando llega a su casa le gustaría repartirles chocolates? Claro. Bueno, si quiere repartirles chocolates, lo primero que tiene que hacer es saliendo ir a comprar chocolates. De la misma forma, si usted quiere repartir riqueza, primero hay que crear riqueza. Ese es el proceso de formación de la riqueza. Entonces, si queremos una reforma, tiene que ser una reforma sensata, meditada, como la que tuvimos. La verdadera reforma que hemos tenido fue la de los años 80. Antes tuvimos otra en los 40, en los 60, pero la de los 80 es la última real reforma. Las otras fueron modificaciones en ciertos temas. Esta fue una reforma que abarcó a todos los gravámenes y también a la administración tributaria. Vámonos a las propuestas que suenan para mejorar o para disminuir la desigualdad. Una es con la que iniciaríamos el tema, que es la que suena mucho, que es un impuesto a los residentes más ricos. Es algo muy parecido a una propuesta de reforma que se presentó, creo que en 2019 en los Estados Unidos, pero que no prosperó. Se refería a gravar la riqueza neta mayor a 50 millones de dólares. La idea era aplicarla solo a quien tuviera una fortuna mayor a ese umbral de 50 millones de dólares. Aquí me voy a tener un momento. Estas propuestas tienen una problemática muy definida y tienen, obviamente, un alto grado de progresividad, pero su real progresividad depende precisamente de fijar el umbral exento que sea adecuado, lo suficientemente alto para que no genere inequidad o falta de proporcionalidad y para que no dañe a quien no tenga liquidez, y menos aún para que no dañe a los pequeños y medianos propietarios. No podemos olvidar un tema respecto de este impuesto a los más ricos. La riqueza puede no ser líquida, sino estar invertida en negocios. Lo que, si a rajatabla se pone un impuesto, puede generar falta de liquidez en quienes los tengan que pagar. Y también es muy posible una fuga de talentos o una fuga de capitales. Según la Oxfam de México, si en el país aplicáramos un impuesto de 5% a la riqueza neta de los más ricos, en función del valor neto de todos sus activos menos las deudas, pero obviamente tanto en el país como fuera del país, como serían inmuebles, depósitos bancarios, acciones de empresas, activos financieros o bienes intangibles, supuestamente se recaudarían hasta 270,000 millones de pesos. Otro estudio, el de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, que cita Fundar, propone un impuesto a las grandes fortunas con una tasa del 2% para patrimonios entre 20 millones y 1,000 millones de pesos y de 3% para patrimonios entre 1,000 y 2,000 millones y de 3,5% a patrimonios mayores. Esto, según ellos, solo afectaría a 173,000 personas. Ahora, hay quien comenta, solo a 173,000 personas, ¿y qué pasa de aquellos que van a perder sus empleos?
porque quienes tengan que pagar esto, sobre todo si son empresas medianas y pequeñas o pequeños propietarios, se van del país. Yo no veo, además, que sea muy progresivo igualar o equiparar 20 millones a 1,000 millones, o 1,000 millones a 2,000 millones, o 2,000 millones a los que sea que tengan los más ricos. Hubo otra propuesta, muy absurda, por cierto, en la que se pensó en utilizar al INEGI como evaluador y revisar a todos los hogares de México. Eso, afortunadamente, no trascendió. No es momento para aventurarnos con algo tan delicado como no solo meternos con la riqueza de las personas, sino también con su privacidad. Que lleguen a nuestra casa y vean cuánto vale mi refrigerador a su gusto, o cuánto vale mi televisión, pues se me hace francamente impensable para México. No podemos presionar, esto sí debo decirlo, más a la clase media o a las pequeñas y medianas empresas, porque esto generaría injusticias, violentando el artículo 31 de nuestra Constitución y seguramente generaría fuga de capitales y de talentos a otras jurisdicciones menos radicales. No hay datos contundentes de que en los países en que se hayan instrumentado estos gravámenes se hubieran obtenido ingresos realmente significativos, en razón de su difícil recaudación. Y ante todo, al no especificarse cómo incidirían en la reducción de la pobreza, en especial en países con políticas fiscales populistas. ¿De qué sirve recaudar mucho si este mucho se desperdicia? Además de cuestiones, no estoy diciendo que México sea populista, estoy hablando de todo el mundo. Además de cuestiones de legalidad, de constitucionalidad y probable doble tributación. Todas estas personas pagan impuesto sobre la renta. Todas estas personas pagan el impuesto a los vehículos. Todas estas personas pagan el predial. Bueno, varios estudios concluyen que estos impuestos recaen sobre todo, y esto es muy malo, sobre las clases medias y las medias altas, mas no en los patrimonios de los más ricos. Los más ricos utilizan figuras y vehículos jurídicos que diluyen el patrimonio empresarial, además de que se pueden mover hacia otra jurisdicción. La puesta en marcha de estos impuestos requiere de un diseño correcto. De no ser así, estamos condenados a una baja recaudación y a un muy negativo impacto en la inversión. Además de que va a incidir en la clase media y en la pequeña o mediana empresa si el umbral no es el adecuado, con la consiguiente disminución en el empleo. He oído barbaridades como hay quien piensa que el umbral debe de ser 2 millones de pesos. Yo les pregunto a quienes hayan heredado una casa en la colonia Roma y que con mucho esfuerzo hayan pagado el predial todos estos años, que de repente les digan, oye, pues tienes que pagar el 2 o el 3 o el 4, el que sea, por ciento de lo que vale tu propiedad, independientemente que ya has ido pagando predial. Pues si es una persona como yo, o como muchos de los que nos escuchan, pues vamos a decir, bueno, pues voy a tener que vender la casa, porque no tengo ahorita para pagar eso. Bueno, es muy importante el umbral y no hacer caso. Por eso digo que ojalá que los politólogos se queden en la política y a los tributaristas nos dejen meternos en este tipo de discusiones. También tenemos que tomar en cuenta que muchas veces las personas no tienen liquidez porque su patrimonio vale lo que valen sus empresas. Para pagar este impuesto, tendríamos que liquidar, o la persona tendría que liquidar parte de sus activos. Eso muy probablemente generaría una venta masiva de activos con una consiguiente pérdida de valor de cada uno de esos activos, acciones, lo que sea, por la sobreoferta de venta. Además, va a ser muy problemático evaluar los activos privados no líquidos. Tendríamos que determinar si se van a evaluar en base a flujos o en base a valor de adquisición o en base a valor en libros, cuestión que puede dar lugar
a muchas arbitrariedades. Hay que ser cautelosos, porque se puede inhibir la inversión productiva en las condiciones actuales, con una facilidad para que se muevan las personas y el capital, mientras este tipo de impuestos no se instrumente en todo el mundo, será muy fácil cambiar de residencia o de lugar de inversión. Chris Edwards, que es el director de estudios de políticas tributarias del Instituto Cato o Cato de Washington, considera que no es productivo establecer un impuesto a la riqueza, ya que el total de lo que pagan los ricos, que son contribuyentes cautivos, contrario, dice él, a lo que dicen los politólogos, no es poco. Según los expertos que consultó BBC Mundo, de la British Broadcasting Company, el caso europeo es el más emblemático. En la década de los 90 había 12 países que utilizaban este tipo de gravamen. Hoy solo quedan 4: Noruega, España, Suiza y Bélgica. Lo que ellos descubrieron es que los ricos, los verdaderamente ricos, o muchos de ellos, trasladaron sus fortunas a otros países o escondieron o modificaron sus activos. Por ejemplo, el caso clásico es que el impuesto a la riqueza, después de haber estado unos años en vigor, fue descartado en Francia porque no recaudó lo que se esperaba. Además de que muchos franceses, de los más ricos, sacaron sus capitales a otros países para eludir el gravamen. Aquí les recuerdo a ustedes, creo que lo comentamos la ocasión anterior, y si no, pues creo que la mayoría lo conocen, que este ícono de la cinematografía francesa, Gérard Depardieu, movió su residencia en Rusia precisamente para no pagar este tipo de impuestos. Ahora, yo pregunto, si no funciona en Francia, que no es un país tan democrático, tan de avanzada, ¿por qué va a funcionar en México? No estoy diciendo que nosotros no seamos de avanzada o que no seamos democráticos. Lo que estoy diciendo es que en el mundo Francia tiene un lugar especial. Y si no funciona allá, ¿por qué va a funcionar acá? Oxfam México, el organismo este que comenté, que está desde el segundo tercio del siglo XX, considera que hay casos exitosos que desmienten esta idea de que una política fiscal con un impuesto a la riqueza no sería posible en México. Según ellos, y ponen ejemplos, Bolivia instauró un impuesto a las 152 personas más ricas del país, con fortunas superiores a los 4.3 millones de dólares. Llamo la atención, sin que yo esté de acuerdo con este impuesto, que aún en Bolivia subieron el umbral a 4.3 millones de dólares, no a menos de 1, como queremos en México. Pero bueno, en Chile están discutiendo este impuesto, pero para evitar agravar a las clases medias, pretenden que el umbral sea de 5 millones de dólares. Argentina tiene uno que denominan aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que grava la riqueza a partir de 2.5 millones de dólares con una tasa progresiva, el cual ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de ese país. Pero además, quién sabe ahora con Milei qué va a pasar con este impuesto, no lo sé. Brasil discute una reforma también en este sentido. Estos son los ejemplos que pone el Oxfam. Ojalá que nuestra meta no sea copiar estos malos intentos simplemente por cuestiones ideológicas. Insisto, solo se podrá hacer algo así cuando sea una propuesta global y no un esfuerzo fallido de unos pocos. Otra propuesta muy interesante, esta sí creo que es viable, es la que presentaron Alemania, Brasil, Sudáfrica y España, de un gravamen mínimo global a los multimillonarios, que podría diseñarse como un gravamen mínimo equivalente al 2% de la riqueza de los superricos. Por cierto, están discutiendo el umbral y el umbral, según ellos, sería muy alto. No se aplicaría, obviamente, a quienes ya contribuyan con una parte justa de sus ingresos. Esto es muy importante desde el punto de vista constitucional. Además, el argumento que ponen es sencillo. Se necesita mejorar la capacidad de los sistemas tributarios para cumplir con el principio de equidad, de forma que las contribuciones se ajusten
a la real capacidad de pago de las personas. Dicen ellos, de lagunas en el sistema. Y ante la entrada en vigor de BEPS 2.0, del que ya platicamos la vez pasada, como recordará Carlitos, pues ante esto, pues también es en un momento dado oportuno grabar o garantizar que los sistemas tributarios tengan un impuesto que grave a aquellos con grandes patrimonios y que, le pongo, lo subrayo, minimicen su impuesto sobre la renta. Es necesario garantizar que nuestros sistemas tributarios ofrezcan certidumbre, ingresos suficientes, equidad, progresividad, un trato justo a todos los ciudadanos. Sobra decir que si este gravamen se aplica en todo el mundo, pues entonces no va a haber ni fuga de capitales, ni fuga de talentos, ni nada, porque se va a aplicar en todo el mundo, no va a haber a dónde se puedan ir. Esto ojalá sea la opción que se tome. Parece que por allá va, por cierto. Otra propuesta diferente, por lo que se dijo hoy, aunque otra propuesta diferente, con mayores inconvenientes, es la que presenta y lo presentó en este año, una alianza para la justicia fiscal de México, que está dirigida a que todos aquellos que perciban más de 180,000 pesos paguen la tasa máxima del 35%. Ahora pagan la tasa inferior del 34%. Además de que sugieren ellos que además de que sugieren que las personas de ingresos altos no puedan acceder a deducciones. Voy a hacer un paréntesis. Esto de que se diga que alguien no puede acceder a deducciones, pues rompe totalmente con nuestro sistema constitucional. Limitar las deducciones, no solo rompe el principio de equidad tributaria, sino que no encuentra un argumento sólido para no hacerlo. Alguien, por ejemplo, tiene una enfermedad, está a punto de morirse, se gasta todo, aunque sea muy rico, en una enfermedad, ¿cómo no va a poder deducir? Pero bueno, esos problemas de los que discuten. Y otra vez reitero, ojalá que nos dejen a los tributaristas discutir estas cosas y los politólogos se pongan a discutir política. Es cierto que se debe hacer más progresivo el impuesto, pero no haciendo que las clases medias paguen más, sino estableciendo tarifas verdaderamente proporcionales. Ya pasé el tema del impuesto a los más ricos. Ahora estoy cómo hacer más progresivo el impuesto sobre la renta. Pues la idea es que no se deben simplemente de decir que todos aquellos que ganen más de 180,000 pesos pagan 35%. Porque entonces yo me pregunto, ok, ¿y arriba de 180,000 no hay nadie que los gane? Yo lo pregunto y en un momento regreso al tema. Se debe hacer más progresivo el impuesto, pero no gravando a las clases medias, sino estableciendo tarifas verdaderamente proporcionales que permitan que todos contribuyamos con una parte justa de nuestros ingresos, respetando sobre todo el mínimo de subsistencia. Tanto que decimos, pues, mejor, entre otras cosas, lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente hacer válido el principio del mínimo de subsistencia, que no se está haciendo valer. Bien, se alega que la recaudación en México como proporción del PIB es menor que el promedio de los miembros de la OCDE, que es del 33.6%. Esto es cierto, pero no vamos a lograrlo con impuestos que atacan a la clase media. Voy a introducir otro tema del que iré reiterando varias veces. Tenemos que evitar o acabar, si se puede, con la economía informal. No quiero decir aquí, antes de que se me malentienda, no vaya a salir al rato que quiero, no quiero decir que se grave a este señor humilde y muy trabajador que tiene un puesto en un tianguis. Esa persona no debería pagar impuestos simplemente por lo que comenté, de un respeto al mínimo de subsistencia. A lo que me refiero es a que los estratos altos de la economía informal, que sí son verdaderamente ricos, ingresen a la economía formal, independientemente además de que todos aquellos que trabajan en la economía informal
como trabajadores, no como empleadores, sino como trabajadores, pues no tienen seguridad social, ganan poco, etcétera, etcétera, y no tienen ninguna seguridad de ningún tipo. Entonces, yo iniciaría con este tema, el tema de la economía informal, que siempre se toca y nadie hace nada para acabar. Me voy aquí a detener un momento para explicar cómo funciona, eso me lo va a permitir, me lo va a perdonar Carlitos, porque es una materia que él da, y él lo explica en todas sus pláticas, pero aquí quiero ser muy concentrado. Quiero explicar cómo funcionan la progresividad y la equidad desde el punto de vista tanto académico como constitucional. La equidad significa que al mismo nivel, viene esto también desde la época de Adam Smith o de Fritz Neumark, la equidad, y de todos los clásicos. La equidad significa que al mismo nivel de ingresos todos deben pagar lo mismo. La proporcionalidad se refiere a la porción del gasto público que a cada quien nos corresponde pagar, la cual debe estar definitivamente vinculada a nuestra capacidad contributiva, implicando que se deben de siempre utilizar tarifas progresivas para que por renglón de ingresos, es decir, en cada una de las partes de la tarifa, el impacto del tributo sea cada vez mayor, no solo en cantidad, sino cualitativamente superior en cuanto a la disminución patrimonial, logrando con esto que se cubra un monto superior o que cubran un monto superior quienes tienen mayores ingresos. Me voy a permitir, y en esto me va a matar Carlos porque voy a tardarme como 5 minutos en verlo, pero ojalá alguno de ustedes tuviera a la mano la ley del impuesto a la renta. Lo voy a ejemplificar a través de una tarifa. Les propongo que utilicemos la tarifa anual para personas físicas que se encuentra en el artículo 152 de la ley del impuesto a la renta. Como ven ustedes ahí, el primer rango que se graba es el que va de 1 centavo a 5,952 pesos con 52 centavos, que tiene una cuota fija de 0, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay nada, digo, porque es 1 centavo, todo lo que sea arriba de 1 centavo va a pagar 1,92%, que es lo que se aplica sobre el excedente de ese límite inferior, que es 1 centavo. Estamos hablando del primer renglón de la tarifa. Aquí yo criticaría, porque yo creo que no estamos haciendo ningún caso al mínimo de subsistencia. Pero bueno, vamos, eso que, porque todo lo que tiene inmerso la ley del impuesto a la renta, yo creo que no es suficiente. Bueno, adicionalmente a esto, todas las personas, debo de aclarar que aquí vamos a hablar de equidad. ¿Por qué? Porque todos aquellos que paguen, todos aquellos que ganen hasta 5,000, ¿cuál era la cantidad? Déjame buscarlo. Todos aquellos que ganen, aquí está, 5,952 pesos con 54 centavos, todos ellos van a pagar el 1,92%, sea el más rico o el más pobre. Todos ellos van a pagar esa cantidad por sus primeros 5,952 pesos con 84 centavos. Ahora bien, nos vamos al siguiente renglón. Nos encontramos con que por los siguientes 44,572 pesos, con 7 centavos, si se preguntan cómo saqué esta cantidad, pues lo hice disminuyendo de la cantidad superior, del excedente superior, de que viene en el siguiente renglón, lo que viene en el excedente inferior, en la base interior, es decir, 44,572 más 5,952 pesos es lo que nos va a dar la clave. Bueno, pero a ver, para no confundirnos. Los siguientes 44,572 pesos con 7 centavos, sobre de ellos, que son los que
lo que exceda 5,900, los siguientes 44,500 y tantos pesos pagan un 6,4%. Si hacemos la multiplicación, veremos que eso equivale a 2,852 pesos con 61 centavos. Si a eso le sumamos los 114,29 de la cuota fija del segundo renglón, nos van a dar los 200,966 pesos con 91 centavos, que es precisamente la cuota fija del tercer renglón. Antes de seguir adelante, simplemente con estos tres renglones se dan ustedes cuenta que las tarifas de impuesto a la renta tratan de tener equidad y proporcionalidad. Equidad en forma horizontal. ¿Por qué? Porque por los primeros 5,952 pesos todo el mundo paga el 1,90 y tantos por ciento. Por los siguientes 44,572 pesos con 100 centavos, todo el mundo paga 6,4%. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, a nivel horizontal, a nivel vertical, perdón, tenemos las tarifas. Las tarifas, conforme va aumentando el renglón, van creciendo. Esto hace que el impacto del siguiente renglón sea sustancialmente superior a el renglón anterior, con lo cual se logra proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el impacto en mi patrimonio, que gano un poco más, se va a ver más reducido, o será mayor, perdón, el impacto al patrimonio será mayor que quienes están en el renglón anterior. Pero todos conforme vamos subiendo de renglón, vamos pagando lo mismo por ese renglón. Para eso están las cuotas fijas. Ahí vemos ustedes que sube del 6,4 al 10,88, de ahí al 16, de ahí al 17,92 y así sucesivamente hasta llegar a 35% para quienes ganen más de 3 millones de pesos y un centavo. Los que deberán pagar una cuota fija de 940,850 pesos con 81 centavos por los ingresos inferiores a los 3 millones. Y todo lo que ganen más de los 3 millones al año pagan el 35%. A ver, aquí quiero comentarles, si alguno de ustedes tiene la fortuna de ganar al año 3 millones o más, por los primeros, iba a decir 2 millones, no es cierto, por los primeros 3 millones pagan ustedes 940,850 pesos. Todos. Que es una suma de todas las cuotas fijas, hagan ustedes, de los renglones anteriores. Con lo cual, ahí tenemos la equidad. La proporcionalidad, que es que todos aquellos que ganen más de 3 millones y un centavo van a pagar el 35%. Y aquí es donde creo que podemos platicar. Estamos ejemplificando la proporcionalidad. El impacto del tributo va siendo mayor conforme aumente el ingreso. Sin embargo, vale la pena comentar, a mi juicio, 3 millones no es el sueldo más alto que hay en México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, probablemente aumentar un poco más para los ingresos anteriores, pero cuidado, si ven ustedes la tarifa, cuéntenle, hay 11 renglones. Y esos 11 renglones antes eran mucho más. Había más renglones intermedios. No es lo mismo el que gana 5,000 pesos que el que gana 44,000. Es un mundo de diferencia en ese nivel de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues regresar a la época, y espero que me esté escuchando un amigo mío que trabaja en la Prodecon, que se encargó durante mucho tiempo de elaborar las tarifas. José Luis, te estoy hablando a ti, porque tú y yo comentábamos en aquella época, estoy hablando de los años 80, comentábamos mucho cómo se hacían las tarifas y cómo les costaba a ustedes mucho trabajo hacer todos los cálculos, José Luis Trejo, para poder lograr una tarifa que fuera verdaderamente proporcional. Eso era antes. Ahora lo que hay que hacer es
pues hacerla más proporcional. Pero más proporcional no implica ejercer mayor presión fiscal a la clase media. Tampoco implica exprimir a los contribuyentes cautivos. Primero, como dijimos, hay que acabar con la economía informal. Y después, pues en un momento dado, hacer más progresivos los impuestos. Otra vez voy con la Oxfam. La Oxfam, porque voy a cambiar de tema. Ya lo único que digo de esto es la tarifa del impuesto a la renta tiene que hacerse más progresiva, pero más progresiva grabando a los que más tienen, no más progresiva grabando a la clase media. No es porque yo sea de clase media, sino porque creo que es la que soporta, y las pequeñas y medianas empresas también, la que soporta el crecimiento de este país. Ahora, la Oxfam, otra vez, la Oxfam México, nos está pidiendo que se grave la concentración de la riqueza en México a través de 3 impuestos. Impuesto sobre la riqueza neta, que fue el que ya hablamos, el impuesto a los más ricos. También dicen ellos el impuesto a la propiedad y el impuesto a las sucesiones. A ver, quise tratar todas las opciones, Carlitos, porque decir, la única opción para la desigualdad esta no es cierto. Hay que hablar de todas las que se hablan. Al final, por cierto, trataremos de la propuesta que está presentando el presidente Biden. Pero vamos. Bueno, entonces ellos hablan del impuesto a los más ricos o sobre la riqueza neta a los más ricos, el impuesto a la propiedad y el impuesto a las sucesiones. Vamos a hablar de los que no he hablado. El impuesto a la propiedad. Suelen los impuestos a la propiedad tener un carácter progresivo. Nosotros tenemos el predial. Se consideran los prediales eficientes, ya que la propiedad es un activo que está o es fuertemente inmóvil. Mejorar la progresividad de estos impuestos es un mecanismo fácil para aumentar la contribución de las personas con rentas más altas. Obviamente aplicando exenciones a aquellas propiedades cuyo valor esté debajo de un determinado umbral. Hacer que paguen menos o que paguemos menos los de la tercera edad, que se reduzca dependiendo de la colonia donde uno vive, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el valor catastral. Ahora, esto lo hacemos en la Ciudad de México. El potencial de incremento recaudatorio con estos impuestos es especialmente importante en países de renta o de impuesto a la renta baja o de renta baja, también de impuesto a la renta baja o renta medio baja. En México la ventana de oportunidad la encontramos solo en aquellas entidades federativas que no hagan lo que hace la Ciudad de México. En México creo que el impuesto es alto y está muy bien aplicado. Tenemos otro, el impuesto a las herencias. Bueno, por eso nuevamente digo, ojalá que los politólogos verdaderamente analizaran qué pasa, no nomás lo que se les ocurre en ese momento, porque es muy fácil dar ideas, pero esas ideas pueden llevar al país al barranco. Pero bueno, ahora tenemos el impuesto a las herencias o a las sucesiones. Este grava el valor neto de todas las posesiones, que son propiedades, activos financieros, cuentas bancarias, bienes intangibles, por ejemplo, los yates, que se heredan por alguien tras la muerte, básicamente, de sus antecesores. Grava a quienes heredan esa riqueza, es un gravamen a la riqueza. En Estados Unidos se aplica este gravamen, pero tienen un impuesto exento muy alto, precisamente para evitar gravar a la clase media y gravar o a afectar a quienes son dueños de las pequeñas y medianas empresas. Aún así, los norteamericanos consideran que el Estado no debería de interferir en el goce de lo que obtuvo cada persona con su esfuerzo. En nuestro país no se aplica este impuesto. Insisto, primero se debería ampliar la base de contribuyentes, primero se debería hacer más progresivo el impuesto y además se debería mejorar la seguridad pública, la seguridad jurídica, ejercer un estricto control y racionalidad del gasto público y buscar que se gaste en lo que verdaderamente genere bien al país. Ahora, se habla de un impuesto al lujo también, un impuesto que grave una manifestación evidente de la riqueza, que es adquirir artículos de lujo. La idea, según los que lo promueven, es aumentar el IVA o establecer un impuesto que grave los bienes de lujo sobre aspectos como limusinas, yates, aviones, joyas, etc. En México se ha intentado algunas veces, pero en todas ellas la legislación tuvo una serie de tropiezos.
o el listado quedó trunco, o resultó absurdo, o se grabaron productos cuyo comercio era prácticamente nulo. Les recuerdo hace unos años, cuando grabaron los rines de magnesio, cuando estos ya no tenían un valor comercial, todo el mundo decía, pues qué bueno que los graben, pues nadie los usa. Pues, ahora, un impuesto de este tipo al lujo, para que sea viable, debe hacerse previo análisis técnico muy serio, consensuado, adecuado a nuestra realidad y alejado de cuestiones políticas, analizando realmente qué mercados se afectan y si realmente se va a beneficiar al país. Son fáciles de instrumentar, pero puede alejar la inversión o distorsionar patrones de conducta y distorsionar a la propia industria. Genera sobreproducción en algunos productos y escasez en otros. Siempre va a haber un sucedáneo. Siempre va a haber, entonces me están grabando este producto, pues voy a comprar el otro. Entonces, ¿por qué tengo que pagar más? A menos de que verdaderamente sea uno caprichoso. Les recuerdo lo que pasó con el ISAN. Recordarán ustedes que cuando se graba el ISAN, se quita el impuesto sobre ingresos mercantiles a los autos pequeños, medianos, y todo lo juntan en uno. Y dice, pues qué bueno, no, qué bueno, no, porque quitaron un impuesto a los autos de lujo y entonces se hicieron estudios de que iban a generar, voy a hablar de los autos que había en aquella época, en los 80s, que alguien en lugar de comprar un Volkswagen, pues ya podría comprar un Maverick, o alguien en lugar de comprar un Maverick ya podía comprar un Galaxy. Y entonces había sobreproducción de Volkswagen e infraproducción. Por eso se cambió, ¿eh? Recuerdan ustedes que en ese año que estuvo discutiéndose la ley del impuesto al valor agregado, hicieron algunos ajustes, este fue uno de ellos, porque además salió el ISAN, recordarán ustedes, salió ese famoso caballo fiscal que nadie entendía en ese momento qué era, salvo los que nos los explicaron con peras y manzanas, fue que lo entendimos el famoso caballo fiscal, que era que entre mayor desplazamiento del motor y menor precio, iba a pagar menos impuestos. Pero bueno, eso lo dejo para otro momento, porque el ISAN no sirvió exactamente para lo que se había propuesto. Otro ejemplo que tenemos es el impuesto al activo a las empresas. Ya lo sufrimos a finales de los 80, de 1989 a 2006, con resultados pésimos. Era una contribución complementaria al impuesto a la renta que buscaba que las empresas que repetidamente declaraban pérdidas por lo menos se enteraran un mínimo que podían recuperar cuando tuvieran utilidades. La base del impuesto eran los activos de las empresas. Sin embargo, fue muy cuestionado y seguramente un amigo mío, don Jesús Serrano, recordará porque él fue el que ganó gran parte de los asuntos en aquella época, pues no solo fue muy cuestionado, terminó declarándose gran parte de eso como inconstitucional. En 2008 se aplica el YETO, el impuesto empresarial a tasa única, como un sucedáneo que buscaba desalentar las planeaciones para eludir el impuesto a la renta. Se concibió en ese momento como un impuesto mínimo y de control respecto de impuesto a la renta. Se determinaba sobre base de flujo de efectivos. Este fue, por cierto, uno de los problemas, grabando la percepción efectiva de los ingresos que se acumulaban cuando fueran efectivamente cobrados. Se podían deducir las erogaciones, el impuesto de la renta, si me falta alguno, me sobra alguno, Carlitos, discúlpame, los intereses de contratos de préstamo, financiamiento, arrendamiento financiero y aportaciones de seguridad social. La ley permitía acreditar el impuesto a la renta del ejercicio contra el yeto cargo, con lo cual los contribuyentes pagaban el mayor de los dos gravámenes, con la idea de que se pagara por lo menos un impuesto mínimo. Su vigencia fue efímera, fue abrogada en 2014 y ha sido uno de los impuestos también más cuestionados desde su constitucionalidad hasta que ciertos gastos como interés pagados o regalías pagadas a partes relacionadas no son deducibles. Otra propuesta es la aplicación de una flat tax, una tasa fija sobre todos los ingresos con pocas o ninguna deducciones, que son muy sencillos de pagar y muy eficientes desde el punto de vista recaudatorio. Pero el resultado hasta ahorita ha sido un híbrido que no ha llenado ninguna de las expectativas. Se ha vuelto a hablar de establecerlo como complementario, no creo que funcione como complementario, nuevamente se insiste, va a resultar desalentador
hacerlo únicamente por recaudar más, cuando en un momento dado vamos a tener al final que echar marcha atrás. Otra propuesta es la última que hay, es la presentada por el régimen del presidente Biden, de un impuesto a las ganancias no realizadas a partir de 2025, que implica una reforma de fondo al sistema tributario, ya que grava las ganancias no realizadas como acciones y propiedades, lo que implica el pago, además de que amplía mucho los poderes del servicio de rentas, el IRS. Consiste en imponer una tasa que creo que ahorita va en el 20%, lo están discutiendo, en ingresos y activos que superen los 100 millones de dólares. Un umbral adecuado, pero van a ver ahorita qué es lo que ha pasado. Supuestamente va a incrementar la recaudación en 360 mil millones de dólares. Este concepto, sin embargo, de ganancias no realizadas, está ausente de todos los sistemas tributarios debido a la complejidad en las valuaciones y a la preocupación por la liquidez, además de que precisamente distorsionaría la valuación de los activos. Actualmente, los contribuyentes solo pagan ganancias del capital cuando venden un activo. Este plan crearía un pago anual sobre el valor de los activos que no se vendan. Se refiere a incrementos en el valor de un activo que no se ha dado porque no se ha vendido o porque no se ha realizado. Es decir, pone en papel una ganancia que no hemos obtenido. Ponen el ejemplo de una persona que tiene acciones de una compañía de autos eléctricos, y es lo que ponen de ejemplo, y ha tenido un incremento de valor repentino de $1 a $1,000 cada acción, pero la persona no, ni ha vendido sus acciones, es una persona pobre que tuvo suerte, no ha tenido hasta ahorita ninguna ganancia y ningún incremento en su patrimonio. Tiene probabilidad de pedir un préstamo poniendo esto como colateral, pero ¿qué pasa si bajan las acciones? Y ya pagó por adelantado el impuesto a unas ganancias no realizadas. Además de que puede ser que sea una persona que no tiene dinero, que tuvo un ingreso personal muy alto, un ingreso temporal ficticio muy alto. Consideran en la discusión que el que se cobren este tipo de impuestos y sobre todo cobrar impuestos altos desincentiva, piensan los americanos, la inversión, el esfuerzo y la movilidad social. Muchos activos no son fácilmente valuables, independientemente de que se dañaría la economía y se generarían fugas de capital y daño a la planta productiva. Eventualmente, reducción de empleos y una drástica baja en la recaudación. Los demócratas dicen que solo se le va a pegar a 700 contribuyentes. Los republicanos no lo creen. Consideran además que es una injusticia que si bajan las acciones, ya se adelantó un pago que no se tenía que hacer. 76% de los votantes rechazan este impuesto, además de que consideran injusto que el gobierno impida que se disfrute de los frutos del esfuerzo personal. De hecho, ellos han medido que estados donde se cobran menos impuestos generan que la gente se mude a ellos, como Texas, Florida y Carolina del Sur, contrario a lo que pasa en Illinois, Nueva York y California, en que ha habido una huida de contribuyentes por la alta presión fiscal. Ellos ponen como ejemplo que hubo un impuesto mínimo, y con eso termino, Carlitos, un impuesto mínimo alternativo en 1969 que se dirigió a 155 personas que no pagaban impuesto a la renta y no pagaban porque compraban bonos municipales. Dije, no, pues vamos a afectar a esos 155 que no están pagando. Pero al final resultó afectando a 30 millones de americanos. Eso hizo que se modificara este impuesto. Esto nos muestra la necesidad de siempre medir adecuadamente la viabilidad de los impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de hacerle caso a los politólogos y porque algo me suena como muy bonito, pues tengo que ver si el impuesto es viable. Antes tengo que empezar por acabar con lo que está mal, por ejemplo, la economía informal. Antes tengo que mejorar lo que ya hay y entonces ya venir con ideas geniales. Carlitos, pues estas son las propuestas. ¿Quieres que pases? Tú me dices si pasamos a hablar de cuáles son las sugerencias, rápidamente nada más mencionarlas, que sí pueden ayudar a que México salga. Sí, mi querido, qué bárbaro. Es que nos tienes todos.
Sí, sí, todos atentos, o sea, estamos tomando nota. Y fíjate que el otro día escuché impuestos ecológicos. Ahí voy a hablar de eso precisamente voy a hablar. Precisamente la primera sugerencia es que se mejore la tributación ambiental. La idea no es que se pague por contaminar, sino que no se contamine, aunado a la apuesta por energías limpias. Pero hay que hacer uso del aforismo, el que contamina debe pagar. Con esto se genera un componente inhibitorio y reparatorio lo suficientemente fuerte como para que cada país recupere los costos de la contaminación al tiempo y de los daños al ambiente, independientemente de que hay que inhibirlos. De otra, también se tiene que continuar con el combate a la evasión y elusión. Creo que ahí en nuestro país va muy bien, ¿eh? La verdad, este año yo creo que hasta con este tema de la materialidad, del 5B y de muchas cosas, pues no es un tema que tengamos que recomendarle a nadie, está en la palestra y va a seguir. Y qué bueno, la verdad, cada quien que pague lo justo. Otro tema es que México se incorpore ya al mundo digital. Según la CEPAL, los servicios digitales generan muchos empleos. En Estados Unidos esto llega al 33% de su Producto Interno Bruto y da ocupación al 43% de su fuerza laboral. Otro ejemplo que tenemos muy cercano es España, donde en 2019 la economía digital alcanzó el 19% del PIB, y con el aumento del comercio digital y el afianzamiento del teletrabajo que pasó en la pandemia, están acelerándose de forma tal que la inversión digital está creciendo entre un 6 y un 7%, parece que en un tiempo hasta llegar a 2025. Ojalá por ellos que esto lo logre. Además, otro tema, tenemos que dar certidumbre a la inversión. Probablemente la propuesta más importante tiene que ver con la necesidad de generar confianza en los inversionistas. Para esto se deben conjuntar tres condiciones que coincidentemente también lo son para que el TEMEC funcione: Estado de Derecho, seguridad pública y seguridad jurídica y combate efectivo a la corrupción. Estas condiciones son los principales retos que tendremos que afrontar en nuestro futuro inmediato. Solo si las logramos, saldremos adelante. El TEMEC representa una transformación profunda para nuestro país. Significa grandes ventanas de oportunidad. Si crecimos con el TEMEC, si crecimos con el Telecán, seguramente vamos a crecer más con el Telecán, pero sí y solo sí honramos el tratado. El TEMEC nos permite ocupar los lugares comerciales de China y Vietnam y de otros países, pero además nos permite, además de aprovechar cadenas de producción ya existentes, en vez de importar insumos, tratar de diversificarnos, reconvertirnos y transformarnos, creando nuevas cadenas, sobre todo en el ámbito digital, capacitando a quienes aún no lo están para que podamos utilizar esta gran resiliencia que tiene México en las ventanas que nos presenta el TEMEC. Solo lo podremos hacer si mejoramos nuestra competitividad y fortalecemos nuestro Estado de Derecho. Ojalá, Carlitos, ojalá a quienes me hicieron el favor de escucharme, ojalá podamos aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias. Ay, mi querido Manuel, siempre es de veras y además muy amable, muy gentilmente, muy generosamente, siempre aceptas estar. Y de veras, cómo aprendemos una cátedra, además la oportunidad, o sea, el momento está puesto para empezar a discutir, a presentar, a cuestionar, a innovar, en fin, tantas propuestas. Ya sé que no necesitas, pero que ahí tienes ya de sobra, pero a ver, Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento, pero pues es que ya el doctor, pues ya y los mete ahí ya por mes, por carpeta, No, muchas gracias. por institución, por ya, entonces, pero no tengo más agradecimiento más que pues comprometerte para que le pongamos continuará.
Gracias. Y Claro sí, que sí, muchas gracias. y le ponemos programa 2 porque yo creo que se va a dar mucha discusión. Ahora yo creo que sí, creo que el gobierno necesita, yo sí creo que necesita dinero. Entonces, no sé si sea buen momento, pero para presentar una propuesta, pero sí creo que esta será un punto de partida. Así que no sé si un punto de llegada, pero sí un punto de partida, mi querido doctor. Así que le agradecemos mucho al doctor Manuel Ayibis, que, bueno, pues no necesita, la verdad es que grandes presentaciones. Así que gracias por haber estado Agradecido aquí con soy yo, muchas nosotros. gracias. Gracias al doctor Manuel Ayibis, estuvo aquí, como ven, pues tuvimos un gran programa. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Tuvimos un Gracias. programazo con el doctor Ayibis. Gracias a ustedes, gracias por haber Gracias. estado. Gracias. Chao.